Yacía acurrucada en una manta desgarrada, la piel cubierta de suciedad y sangre seca, los ojos abiertos y vacíos. Elías Ward llevaba mucho tiempo siendo un hombre que le daba la espalda al mundo. Un ranchero que, tras perder a su familia, dejó de creer en nada. Pero aquel día, al mirar esos ojos suplicantes, lo comprendió. Hay momentos en que dar la espalda es cargar con un peso que nunca podrías perdonarte a ti mismo. Bienvenidos al mundo de la narración del salvaje oeste. Comencemos. Esa tarde, el sol poniente ardía como un carbón rojo suspendido en el cielo, derramando una luz abrasadora que chamuscaba la pradera. Elías Ward, un viejo ranchero que vivía apartado en los alrededores de Silver Creek, cabalgaba a lo largo de su cerca destrozada cuando su caballo se detuvo repentinamente, resoplando y escarbando el suelo. Más adelante, cerca del límite del bosque, yacía un montón de harapos desgarrados enredados en el polvo. Al principio, Elías pensó que simplemente era una manta desechada. Pero entonces el viento trajo consigo el hedor cobrizo de la sangre y la vio moverse. Se deslizó de la silla de montar, con la mano ya sobre la grupa del potro que llevaba a la altura de la cadera. Acercándose, apartó el trapo sucio. Debajo de los harapos había una niña apache. Su cuerpo, magullado y golpeado, sus labios agrietados, un ojo hinchado y cerrado, sus delgadas manos aferradas a la manta con fuerza, como si soltarla significara ser tragada entera por el mundo. Su boca se abrió temblando, y un susurro a caballo escapó de sus labios. No, por favor, no toques mi cuerpo. Las palabras impactaron a Elías como un martillo en el pecho. Se quedó paralizado, atrapado en la mirada de la desesperación más absoluta, una mirada que conocía demasiado bien desde hacía muchos años. Su esposa y su hijo pequeño lo habían mirado con esos mismos ojos justo antes de que la fiebre se los llevara. Elías podría haberle dado la espalda, dejar que el destino decidiera su final. En cambio, se quitó su desgastado abrigo de cuero, lo colocó suavemente sobre sus hombros y la alzó en brazos, abrazando su frágil cuerpo. Y en ese instante, Elías Ward supo que el destino le había impuesto una carga que jamás podría quitarse de encima. Gracias por permitirme atenderle esta noche. Díganos desde dónde nos escucha. Mi único deseo es que te mantengas a salvo y encuentres la felicidad donde quiera que estés en este mundo. Elías Ward había sido un hombre lleno de risas antes de que la pradera lo convirtiera en una sombra de sí mismo. Tenía una familia, una casita, el olor del pan de maíz que preparaba su mujer por las mañanas, la risa sonora de su hijo pequeño jugando en el porche de madera. Entonces la fiebre se extendió por Silver Creek. Su esposa desapareció al cabo de una semana. Su hijo lo siguió poco después. Desde ese día, Elías eligió los límites de la ciudad. Lejos de las miradas compasivas de los vecinos, se refugió entre cercas y ganado, en el silencio y el polvo. Ya no creía ni en Dios ni en los hombres. Lo único que quedaba en su cabaña era una armónica que guardaba recuerdos que no tenía el valor de desvelar. Para la gente de Silver Creek, Elías era simplemente el ranchero hosco, un hombre extraño y callado. Pero a sus propios ojos, era la única manera que le quedaba de sobrevivir. Esa noche, cuando acostó a la niña apache sobre la cama polvorienta de la habitación que una vez había pertenecido a su hijo, Elías sintió como si estuviera profanando sus propios recuerdos. La lámpara proyectaba su luz enfermiza sobre su rostro maltratado. Apretó con fuerza su manta raída, con los ojos muy abiertos. Sujeto al techo como si la cabina pudiera derrumbarse en cualquier momento, Elías no preguntó nada. Simplemente dejó a su lado una cantimplora de agua, un plato de pan de maíz frío y salió, cerrando la puerta suavemente tras él. Los 2 primeros días, nada cambió. La comida permaneció intacta. El agua nunca bajó. Yacía allí como un ave silvestre herida. Al tercer día, Elías vio que el agua descendía apenas un trago, y eso le bastó para esperar. Esa noche, en el silencio de la cabaña, Elías sacó de un cajón la armónica que llevaba mucho tiempo enterrada bajo el polvo. Tocó unas pocas notas bajas,
temblorosas, torpes, una melodía que una vez había tocado para su hijo junto al fuego. La tenue melodía flotaba por la casa, filtrándose en el silencio donde la niña yacía acurrucada. Su nombre era Ayanna, la única hija del jefe Vitehawk. Pero Elías aún no lo sabía. Para él, ella no era más que una vida frágil. Un destello de ceniza que quedó humeando tras la tormenta. En la oscuridad, cuando finalmente la armónica dejó de sonar, Elías vio sus párpados cerrarse por primera vez desde que la había llevado a casa. Y en ese instante, dentro de Elías, una frágil llama que creía extinta desde hacía mucho tiempo, volvió a la vida. En la cuarta mañana, la luz del sol se filtró por las rendijas de la puerta de la cabaña. Elías entró con una cafetera humeante. Sobre la mesa, la mitad del pan de maíz de ayer ya se había terminado. La primera señal de que la vida volvía. No dijo nada, solo colocó unos huevos junto al plato, luego acercó una silla y se sentó, bebiendo a sorbos la espesa y amarga bebida. La chica lo miró, sus ojos aún reflejaban miedo, pero ya no apartaba la mirada. Tras un largo silencio, su voz salió como un caballo, cada palabra sonando como si le desgarrara la garganta. Estaban cazando caballos salvajes. Pero en vez de eso, me atraparon a mí. Elías dejó su taza sobre la mesa. Sabía que esos errores nunca eran accidentes. Durante años, partidas de caza y pistoleros a sueldo de los jefes de las minas habían encontrado excusas para masacrar apaches. Tejieron mentiras para poder robar las tierras. Él la estudió. Cada moretón, cada mechón de pelo enmarañado con sudor y sangre. Ella seguía aferrada a la manta, con los nudillos blancos de la tensión. Sin embargo, sus ojos, uno hinchado, casi cerrados. La otra, apenas entreabierta, le devolvió la mirada. Por primera vez, no era la mirada de alguien perdido. Era una súplica, sí, pero también un desafío. Elías lo entendió. Ella se lo estaba diciendo sin palabras. Gracias por salvarme, pero pronto vendrán. Se levantó y salió al porche. El viento traía consigo el seco aroma del polvo. Más allá de la valla rota, vio las huellas de sus botas impresas profundamente en la tierra blanda. Fresco, claro como el día, no suyo. IAS sacó su revólver, entrecerrando los ojos, con todo el cuerpo tenso. Esa noche, arrastró una silla de madera para sentarse fuera de su puerta. El rifle Winchester descansaba sobre sus rodillas, con la mirada fija en la entrada de la cabaña. Dentro, Ayanna yacía en la oscuridad, escuchando el ritmo lento y constante de la respiración del desconocido. Por primera vez en días, cerró los ojos y no soñó con sangre. Pero en la cresta de arriba, una figura permanecía en el crepúsculo que se desvanecía, observando la pequeña cabaña de abajo como un lobo que acecha a su presa. En los días que siguieron, la cabaña de Elías se convirtió en una fortaleza silenciosa. Ya no se oían risas como antes. No se oían voces infantiles a través de sus paredes, solo el sonido del viento colándose por las grietas de la madera, el crepitar de la leña en la estufa y las notas melancólicas de una armónica por la noche. Elías nunca le preguntó a Ayanna sobre su pasado. Sabía que había heridas que las palabras jamás podrían tocar. En cambio, hizo lo único que sabía hacer: levantarse con el amanecer, preparar café negro como el alquitrán, reparar cercas y alimentar al ganado. Cada tarea que realizaba a la vista de ella, era como si le dijera: aquí estás a salvo. Aquí la vida sigue transcurriendo como en casa. Ayanna se fue adaptando poco a poco a ese ritmo. Al principio, ella simplemente se sentaba en un rincón, con la mirada fija en cada uno de sus pasos. Pero poco después, cuando él trajo haces de leña, ella los apiló silenciosamente junto a la chimenea. Cuando él se lavó las manos en el lavabo, ella colocó un paño limpio a su lado. No intercambiaron palabra. Sin embargo, la cabina volvió a respirar, conmovido por la calidez de la vida. Una tarde, Elías dejó una vieja escopeta sobre la mesa. Giró el barril,
Limpió el óxido del acero y de repente se lo deslizó hacia ella. Ayanna vaciló. Elí simplemente asintió. El gris de sus ojos era duro, pero suavizado en los bordes. Extendió la mano, y sus dedos temblorosos rozaron el agarre desgastado. Al principio, no podía mantenerlo firme. Elí se acercó, su palma áspera guiando la de ella, corrigiendo su postura. Sin palabras, solo miradas que se cruzan. En ese momento, Ayanna lo comprendió. No se limitaba a enseñarle a sujetar un arma. Él le estaba enseñando a mantenerse en pie, a defenderse. Esa noche, cuando Elías volvió a alzar la armónica, Ayanna no solo escuchó. Se sentó junto a la ventana, dejando que la música ahuyentara el miedo de su pecho. El viento traía consigo el aroma de la hierba seca, y la luz de la luna plateaba las cicatrices de su rostro. Por primera vez, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Elías lo vio. No dijo nada, solo asintió una vez, con la mirada perdida en la noche que se extendía más allá del cristal. Pero en su interior, un viejo hilo, roto hacía mucho tiempo, se había vuelto a anudar silenciosamente. En el silencio, la confianza había comenzado a crecer. Gracias por estar aquí conmigo. Si esta historia te trae viejos recuerdos, tardes polvorientas, el sonido de cascos resonando en tu corazón, suscríbete a mi canal para que cada día podamos sentarnos juntos una vez más y te compartiré otro relato del salvaje oeste. El verano en la frontera generalmente no traía más que calor y el olor a tierra seca y agrietada. Pero este año, Elías sintió algo diferente. El aire que rodeaba su cabaña no solo contenía el almizcle de los caballos o el humo de la leña. Había cargado con un peso. Una amenaza. Esa mañana, mientras llevaba su caballo al pasto, Elías encontró una sección de la cerca cortada limpiamente. El alambre estaba nuevo, con los bordes chamuscados donde el fuego lo había quemado. Se arrodilló y presionó su mano áspera contra la huella de una bota hundida profundamente en la tierra blanda. No era el zapato de un habitante del pueblo. La gruesa suela de los pistoleros a sueldo. Por la tarde, la visión que tenía delante de su valla le oprimió el pecho. Un cuervo negro colgaba boca abajo de un poste, con las patas atadas y las alas agitándose en espasmos sin vida. Sus ojos vidriosos parecían maldecir la propia cabaña. Elías sacó su cuchillo y lo cortó, pero el pájaro ya estaba muerto. Su sangre oscura manchó la madera, dejando una mancha que jamás se borraría. Ayanna observaba desde la ventana, con el rostro pálido como la nieve. Sus labios temblaban mientras susurraba en un inglés entrecortado. Banda del Cuervo Blanco. La banda de asesinos que trabajaban para el jefe de la mina, Bentley. Elías escuchó. Sus ojos se endurecieron como el acero. Lo comprendió de inmediato. Sabían que ella estaba aquí. Esa noche la cabaña parecía una tumba sellada. El fuego rugía con más fuerza de lo habitual en la estufa. Sin embargo, no pudo ahuyentar el frío que se filtraba desde el exterior. Elías arrastró una silla hasta la puerta principal. Winchester yacía de rodillas. Ayanna permanecía sentada en la sombra, envuelta en su manta, con la mirada fija en la figura silenciosa que la vigilaba. Justo antes del amanecer, la sombra del viejo perro rompió el silencio, aullando de angustia detrás del granero. Elías salió corriendo, pero ya era demasiado tarde. El fiel animal yacía en la tierra, con el cuerpo convulsionando y la espuma brotando de sus fauces. Cayó de rodillas, con la mano presionada contra el calor menguante de su pelaje. Ayanna la siguió, con los ojos brillantes, aunque no derramó ninguna lágrima. Su voz se quebró en un susurro. «Saben que estoy aquí». Elías apretó la mandíbula, y la palma de su mano se le partió al sujetar con demasiada fuerza la culata de su rifle. En su interior, el peso ya no era mera responsabilidad. Fue una advertencia. La tormenta se acercaba, y sería implacable. Aquella tarde, el cielo ardió con un intenso color rojo cobrizo. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la pradera,
convirtiendo la pequeña cabaña en una silueta solitaria contra el vasto horizonte. Elías acababa de partir el último haz de leña cuando oyó el sonido de cascos. Lento, deliberado, una advertencia. De detrás de los árboles emergieron 3 jinetes, levantando polvo bajo sus caballos. Llevaban largos abrigos que les colgaban de los hombros, sombreros calados hasta los hombros, pero sus ojos brillaban como cuchillas. El que estaba en el centro escupió al suelo, con voz ronca y amenazante. Vinimos a tomar lo que nos pertenece. Elías no dijo nada. Su mano se aferró con fuerza al mango del hacha. Los ojos grises se clavaron fijamente en los intrusos. Dentro de la cabaña, Ayanna oía cada casco, cada crujido de las tablas del porche. Ella tembló, pero no retrocedió. Cerca de la ventana, la vieja escopeta que Elías le había regalado días antes yacía lista. La puerta se abrió con un crujido. Una sombra entró, con los labios curvados en una mueca de desprecio. Su sonrisa apenas se formó cuando un trueno rasgó el aire. Ayanna había apretado el gatillo. La explosión le desgarró el pecho, lanzando su pesado cuerpo hacia atrás como un saco de grano. Afuera, los otros 2 se sobresaltaron por la sorpresa. Pero antes de que pudieran gritar, Elías ya estaba sobre ellos. Como un lobo gris, blandió su hacha, clavándola profundamente en las entrañas del jinete más cercano. El acero desgarró la carne con un sonido seco y brutal. El tercero giró sobre su caballo para huir. Sin embargo, el chasquido del potro de Elías resonó. La bala se incrustó en su pierna, lanzando al hombre y a la bestia al suelo. El humo era denso en el aire. El olor a cobre de la sangre se mezclaba con el polvo y el sudor. Un cadáver yacía extendido a lo ancho de la puerta. Otro se retorcía bajo el hacha. Una tercera gritó de agonía en el suelo. Elías se quedó de pie, jadeando. Manchas de sangre se extendían por su abrigo junto a la ventana. Ayanna seguía aferrada a la escopeta, con los hombros temblando, pero sus ojos brillaban intensamente por primera vez. Ya no era una presa. Elías arrastró al herido al patio y le ató las muñecas con fuerza con una cuerda. El rostro del forajido se había puesto pálido, y el sudor le corría a raudales. Sin embargo, su boca seguía siseando como una serpiente venenosa. Eres un tonto, Ward. Nosotros solo éramos los pioneros. Bentley recuperará lo que es suyo, y tu cadáver vendrá con él. Elas no respondió. Solo limpió la sangre de su hacha. Su mirada se fijó en el horizonte que se oscurecía. La verdadera tormenta no había hecho más que empezar. Esa noche, nubes negras cubrieron el cielo. La luz del fuego de la estufa proyectaba las sombras parpadeantes de 2 figuras sobre las desgastadas paredes de madera de la cabaña. Afuera, el forajido herido yacía desplomado junto a la cerca, con la respiración entrecortada. Sin embargo, sus ojos seguían ardiendo de odio. Elías se sentó frente a él, acercando una taza humeante de café a la nariz del hombre. ¿Para qué te envió Bentley? Su voz era baja, firme, no fuerte, pero suficiente para hacer estremecer al hombre. El forajido sonrió con desdén, dejando escapar una risa seca y entrecortada. Pero cuando Elías acercó el filo ensangrentado de su hacha a su oído, las palabras brotaron atropelladamente. Tierra, tierra apache, cobre enterrado debajo. Bentley lo quiere todo. Dijo que se llevarían a la hija del jefe, obligando a la tribu a negociar por ella. Desde las sombras, Ayanna escuchó cada palabra. Sus manos se apretaron con fuerza, sus ojos ardían de furia. La verdad al descubierto hirió profundamente. Ella siempre había sabido que los blancos ansiaban las tierras de su pueblo. Pero oírlo de boca del enemigo le oprimió el pecho de rabia y dolor. Elías respiró hondo lentamente, entrecerrando los ojos. Bentley, el propietario de minas más rico de Silver Creek, un hombre que durante mucho tiempo había sobornado a funcionarios, doblegando la ley con oro. Ahora se atrevía a apoderarse de tierras con sangre. Elías pensó en las huellas de botas junto a la cerca, en el perro venenoso,
en el cuervo colgado para pudrirse. Todo había sido el acto de apertura. ¿Cuántos sois?, preguntó Elías. El hombre sonrió mostrando sus dientes manchados de sangre. Lo suficiente como para quemar esta cabaña podrida hasta los cimientos. Y cuando Bentley sea dueño de ese terreno, nos pagará con oro. Nadie se atreve a detenerlo. Ni siquiera tu sheriff. Elías no dijo nada. El forajido no mentía. En este país, la ley se movía más lento que una mula coja. Una vez que Bentley puso sus manos en territorio apache, nada pudo hacerlo retroceder. Ayanna dio un paso al frente, con los ojos brillando como brasas y la voz temblorosa pero firme. Quiere utilizarme para quebrantar el testamento de mi padre. Pero se equivoca. No he muerto, y no permitiré que mi pueblo se doblegue. Elías la estudió. Bajo la luz parpadeante, ella ya no era la frágil víctima que él había llevado a la cabaña. Ella era fuerza contenida como un volcán a punto de entrar en erupción. Y entonces supo que la batalla que se avecinaba no consistía solo en proteger 4 paredes de madera. Decidiría el destino de todo Silver Creek. Afuera, el viento aullaba sobre la pradera, trayendo consigo el aroma de una tormenta que se acercaba. Aquella mañana, el cielo se cernía gris como un sudario fúnebre sobre la pradera. Desde la distancia, llegó el sonido de los cascos, pesado y profundo como un trueno. Elías salió al porche, entrecerrando los ojos. Una columna de guerreros apaches se acercaba. Sus lanzas y arcos relucían al sol. En la parte delantera se leía la imagen de un hombre con el pelo largo y canoso, de rostro curtido pero regio, el jefe Halcón Blanco. Ayanna salió de la cabaña. Su figura seguía siendo delgada, pero sus ojos ardían con fuego. Al ver a su padre, le flaquearon las rodillas. Halcón Blanco desmontó, con las manos temblorosas pero firmes, mientras tomaba a su hija en brazos. Los guerreros permanecieron en silencio. Solo el viento se movía, barriendo la hierba, pero el reencuentro duró poco. Polvo rojo se elevó de nuevo en el horizonte. Otra columna de jinetes avanzó con largos abrigos. Pistolas al cinto. A la cabeza estaba Jed Bentley, el jefe minero más rico de Silver Creek. Tenía el rostro enrojecido y los ojos llameantes. Levantó una hoja de papel arrugada y gritó: «Esta tierra me pertenece. Tengo la escritura del propio gobierno». El sheriff Jonas se acercó a caballo por detrás, con el rostro serio como la piedra. Tomó el papel, le echó un vistazo rápido y lo tiró al suelo. Una falsificación, una firma falsa. Bentley, tu avaricia te ha cegado ante la ley. Bentley rugió de furia, pero los pistoleros a sueldo que lo respaldaban vacilaron. Ante ellos se alzaban 100 guerreros apaches, con las armas desenvainadas, y Elías cabalgaba a paso ligero sobre su caballo. Ojos grises, fríos como el acero. Halcón Blanco levantó la mano, señalando directamente a Bentley. Su voz resonó como un trueno. «Ya hemos derramado suficiente sangre. Abandona esta tierra antes de que sea demasiado tarde». El sudor perló la frente de Bentley. Nunca se había enfrentado a un muro de hierro como aquel. Por un instante, el miedo resquebrajó su máscara. Detuvo su caballo, todavía maldiciendo. Pero el terror en sus ojos lo delató. Ayanna dio un paso al frente, su voz resonando por todo el campo. «Pensaste que podías usarme para quebrar a mi pueblo, pero solo lograste hacernos más fuertes. Y olvidaste que aquí la justicia no está escrita en oro. Está escrito con sangre». Y en el recuerdo, Bentley tiró de las riendas y se alejó a caballo presa de una rabia impotente, mientras sus hombres se dispersaban tras él. Sus cascos se perdían en las colinas. Ayanna se volvió hacia Elías. Su voz se quebró, pero cada palabra fue clara. «Él me salvó. Fue amable conmigo». Las palabras impactaron en la pradera como flechas que atravesaban viejos odios. Vitehawk estudió a Elías durante un largo rato. En los ojos cansados de los ancianos. Por primera vez no solo había cautela, sino también una leve chispa de confianza. Aquella noche junto al fuego.
Ayana se sentó junto a Elías. Los moretones en su rostro habían desaparecido. Su larga cabellera captando la luz del fuego. Ella sonrió con dulzura, sinceridad, sin titubear. Elías permaneció sentado en silencio, con su mano áspera apoyada sobre la mesa. Ella colocó su mano suavemente sobre la de él. Se estremeció, pero no se apartó. Afuera, el viento seguía aullando, arrastrando polvo y hierba seca. Pero dentro de la cabaña, por primera vez en años, Elías escuchó otro sonido, el latido de su propio corazón, que ya no sonaba hueco. En Occidente, la supervivencia no siempre proviene de la ley ni de las armas. A veces surge de alguien que decide quedarse cuando todos los demás se han marchado. Eso es lo que realmente hace que una persona sea digna de ser honrada. Dime, ¿alguna vez te has quedado al lado de alguien cuando marcharse hubiera sido más fácil? Escribe una sola línea y avísame. ¿Nos escuchas esta noche desde Texas, Arizona o algún pequeño pueblo lejano? Y no olvides suscribirte para que puedas acompañarme en la próxima historia de la naturaleza.